Buenas tardes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, porque ahí podéis curiosear todos los videos que hemos grabado anteriormente y que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, martes, jueves y viernes, de 6 a 7 de la tarde, obviamente con las diferencias horarias, nos podéis escuchar. Y, como siempre, mandamos unos apapachos a los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen de esas latitudes. Bueno, dicho esto, vamos a presentar a la parte principal e importante del programa, que son los colaboradores. Está con nosotros Rosa Salanova, que hace arte canalizado y es terapeuta holística. Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, igual. Bienvenida de nuevo al programa. Luego tenemos a Valeria Fuster, que es hipnoterapeuta integrativa especializada en adelgazamiento, ansiedad y gestión emocional. Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí. Me alegro. Y Joana Pecorul, que es interventora y coach estratégica. Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy bien, encantadísima de estar aquí de nuevo. Pues ahí estamos todos, ¿no? Vamos a disfrutar del tema, que el temita se las trae, ¿no? Porque es un tema complicado, dada la situación actual de muchísima gente, ¿no? Que lo está sufriendo. Así que vamos a ver qué es la ansiedad, qué lo provoca, o sea, qué la provoca y cómo podemos trabajarlo para que no sea un problema en nuestro día a día, ¿no? Porque es mucha gente, ya antes de la pandemia había mucha gente con ansiedad, ya después de la pandemia ya ni hablamos de datos. Entonces vamos a empezar por el principio. Valeria, ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad, digamos que es yo lo defino como que es la mente yendo mucho más rápido de lo que puede ir el cuerpo, ¿no? A veces yo digo que mi mente va como un Ferrari y mi cuerpo va como un Seat Panda. Es, digamos, el cerebro, todos los estímulos que capta, sabemos que nuestro cerebro no puede captar tanto estímulo, entonces tiene que ser más selectivo. Y la ansiedad se genera solamente cuando vamos con un ritmo tan acelerado, nuestro cerebro se acelera hasta que llega a un punto que ya no puede gestionarlo, digamos, de forma recursiva. Ok, y me viene un pensamiento que es, ¿qué tan interasociado está la mente con el cuerpo para que la reacción física sea tan propensa, ¿no? a lo que es la mente? Por eso es tan importante el tema de los pensamientos. Joana, ¿qué es la ansiedad para ti? La ansiedad, como bien dice Valeria, es pues eso, la mente que va demasiado deprisa. Nos acongojamos por miedo, nos acongojamos por un estado de estrés continuo. Y entonces es cuando, bajo mi punto de vista, sobreviene lo que es la ansiedad, esos ahogos, ese miedo, esa inseguridad, ese no saber por dónde tirar hacia adelante. Y todo ello te lleva a ese estado de nerviosismo, de ahogamiento, de cansancio, porque también te cansa muchísimo el estar en ese estado de tensión continua. Que, por cierto, es terrible. O sea, la gente que sufre de ansiedad, creo que las experiencias son terribles, porque claro, hay niveles, pero es lo que estamos comentando, es que a todos los niveles es agotador para un cuerpo aguantar ese estado emocional. Rosa, ¿qué es para ti la ansiedad? Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho también aquí las compañeras, que es la mente ir excesivamente rápida y ir muy por delante de lo que es el cuerpo. O sea, es como que la mente va por libre y va a un ritmo que no le corresponde. Es el exceso de preocupaciones, es el miedo, influye mucho el miedo a vivir, el miedo a qué me va a pasar, el miedo a qué me va a ocurrir mañana, es el no saber gestionar tu vida y quizá es el estar inmersos en esta sociedad que tanto nos empuja, porque parece que tenemos que ser o que somos más eficientes cuanto más rápido actuamos. Entonces la propia sociedad es lo que de alguna manera nos empuja a que todos vayamos por ahí, ¿no? Es a correr. O sea, tenemos que correr. La sociedad indirectamente nos está diciendo corre, apura.
Entonces la mente va por delante, va corriendo y después ocurre que cuando alguien corre tanto, al final, ¿qué ocurre? Se fatiga, se agota, el cuerpo acaba agotado. Entonces, es que es como un llamado urgente a que ahí tenemos que decir, para. Relajarnos un poquito. De hecho, tiene mucho sentido lo que estáis diciendo, porque además tiene mucho que ver lo que es el estado actual del ser humano, la forma de vida del ser humano, con los estados de ansiedad, ¿no? Hace a lo mejor 80, 100 años nuestros abuelos pues no se ponían tan ansiosos como nosotros. ¿Por qué? Porque era otra dinámica de vida. Se vivía de otra forma. Claro, actualmente es muy complicado vivir al ritmo en que se vive y al mismo tiempo poder controlar esa ansiedad. Lo bueno es que yo creo que al final la ansiedad es una elección inconsciente. Lo único que tenemos que hacer es traerla del inconsciente al consciente, porque finalmente la ansiedad es una consecuencia de nuestra forma de pensar. No hay más secretos. Si nosotros cogemos las riendas de nuestros pensamientos y les decimos, ¿y a dónde? La ansiedad va a desaparecer. Esa es la buena y la mala noticia, porque no tenemos el control de nuestros pensamientos. Ahora bien, Valeria, ¿de dónde viene la ansiedad? Sabemos qué es. ¿De dónde viene? A ver, nuestro sistema nervioso central autónomo tiene una parte que es la que controla, digamos, el cansancio, la relajación, lo que se llama el sistema parasimpático. Y otra que es el que nos prepara para la acción, que es el sistema simpático, que es el que se activa cuando la mente interpreta que hay un peligro. Las famosas 3 Fs: ante un enemigo muy grande, huyes; ante un enemigo pequeño, peleas; y cuando no puedes ni pelear ni huir, pues te quedas bloqueado. Nuestro cerebro, cuando es una mente ansiosa, está, digamos, que tiene una alarma sensible, la que nos advierte cuando hay un peligro, es la que nos ha hecho ir hacia adelante y sobrevivir como especie. Pero las personas ansiosas, hay una conexión neuronal que se ha creado a través de asociaciones, a lo mejor en nuestra infancia, en momentos determinados, y nuestro cerebro es como que va tomando fotos y registra la experiencia para dar un significado. Hay personas que, por la razón que sea, dicen que hay una predisposición genética, luego también las propias circunstancias, pues esa alarma hipersensible es como que está todo el tiempo pi, pi, pi. Para poner un símil, tú pones una alarma en una casa y según la calidad de la alarma hay una que solo detecta cuando entra el intruso, pero hay otra que te detecta cuando entra la mosca. Y tú vas y no has visto el ladrón, pero ¿y por qué suena la alarma? Porque hay un movimiento extraño. Eso es lo que interpreta la mente de la persona ansiosa. Digamos que hay un estímulo, por muy mínimo que sea, hace que esa persona interprete peligro, con lo cual su cuerpo empieza a desencadenar una especie de reacciones fisiológicas, como por ejemplo subir el cortisol en sangre para tener esa glucosa, bien para la pelea o bien para la huida, pero claro, cuando no hay enemigo, todo eso se acumula en el cuerpo generando pues que se mantenga esa tensión hasta el punto que puede derivar en ataques de pánico. Y ahí voy a lo que tú dices. Dile tú a tu mente que no hay peligro. Y que te y crea. Que te haga caso. Y que te crea. Y que te crea. Claro, porque la mente dice, yo estoy aquí para defenderte. Claro. Esa es una de las herramientas que después ya daremos, ¿no? Yo creo que lo has explicado perfectamente, ¿no? Por eso es tan importante quitar el automático de la supervivencia, eso que nos ha permitido subsistir y sobrevivir en etapas antiguas, quitarle el protagonismo y decir, vale, automático fuera, quiero interpretar esta señal como de miedo, como de dolor, como de sufrimiento, como de peligro, o yo decido cuándo es peligro y cuándo no, y en base a eso me pongo ansioso, ¿no, Joana? Creo que es importante quitar la parte impulsiva, ¿no? Y empezar a pensar y a crear conscientemente. Sí, sí, es como en un programa hablábamos de vivir aquí y ahora y sacar el piloto automático en el que siempre estamos, y la mayoría de veces estamos inmersos las 24 horas del día, no saboreamos las cosas que hacemos durante el día, no las disfrutamos lo suficiente. Cuando una persona cae en un estado de ansiedad, evidentemente, es lo que decía la compañera, dile tú que, que salga de ahí. Es difícil, es complicado. Entonces, para poder salir de ese piloto automático y poder vivir en conciencia, hay que trabajar una serie de técnicas.
y una de ellas es la meditación. Si trabajamos la meditación, poco a poco esa persona con ansiedad volverá a un estado de relax, de tranquilidad. Le va a costar bastante porque hay personas que ya nacen viviendo ansiosas. Porque hay niños, incluso hay bebés, que ya parece que están todo el día llorando, que están reclamando y que no sabes cómo poder apaciguarlos, cómo poder que estén tranquilos, relajarlos. Pues con los adultos nos pasa exactamente igual y chicos jovencitos y en la adolescencia, o sea, y personas mayores también incluso, ¿no? Personas mayores que las ves que son dependientes, que tienen unos recursos muy, muy escasos y que no saben lo que va a ser de ellos el día de mañana si les faltan esos recursos. Otra también de las cosas que van bien para poder superarla un poquito o poderse relajar es hacer cosas con las manos o bailar. Bailar es una terapia también sanísima, es muy bueno porque ahí tienes toda una serie de hormonas que dejan el cortisol al otro lado. Claro, y eso es buenísimo. Claro. Pues a mí se me hace muy interesante. La cosa es que, claro, es lo que comentamos, ¿no? Una vez que estás ahí, a ver, aquí no vamos a engañar a nadie. Creo que todos hemos pasado en algún momento por etapas de ansiedad o por momentos de ansiedad y es muy complejo. Sobre todo porque cuando ya llegas al tope, donde ya no estás ni escuchando, ni viendo, ni observando, o sea, ya simplemente estás bloqueado, es muy difícil. Ahí lo importante es que tú aprendas a conocerte y, por supuesto, vayas viendo de qué forma puedes ir no permitiendo llegar a esos límites. Porque yo, por ejemplo, he hecho alpinismo y, claro, cuando empiezas a tener miedo, aún controlas. Pero cuando ya estás en pánico, cuando la ansiedad ya está aquí, ya te da igual, ya ni ves, ni escuchas, ni haces nada, ¿no? Por eso lo importante es esto. Ahora, hay mucha gente en los talleres, cuando vemos ese tema de la ansiedad, que me dice, oye Santi, pero es que la ansiedad es normal. O sea, hay situaciones que provocan ansiedad. Rosa, ¿tú piensas que son las situaciones las que provocan la ansiedad? ¿O es uno con el desconocimiento que llega a esos estados? No, yo no creo que las situaciones provoquen la ansiedad. Nosotros, es una manera que tenemos, nosotros gestionamos cómo nos enfrentamos a las situaciones. Entonces, de hecho, una misma persona se puede enfrentar a una misma situación pues con tranquilidad y calma o nerviosa, preocupada e incluso de una manera desbordada. Entonces, sí que es verdad que hay situaciones que, digamos, que es más entendible que nos puedan preocupar o que nos puedan generar angustia o ansiedad. Pero siempre es cómo gestionamos nosotros las situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces, es una manera yo creo que para controlar la ansiedad, y luego independientemente de otras cosas, de que a veces hay pues otros factores, pero es un constante aprender a vivir. Es un día a día tratar de gestionar nuestra propia vida. Tratar de estar en el momento presente, porque siempre y cuando nos viene la ansiedad, siempre nos estamos proyectando o al pasado o al futuro, porque nos preocupamos y entonces nos viene la ansiedad porque estamos pensando, ¿y si me pasa? ¿Y si me caigo? ¿Y si me muero? ¿Y si me enfermo? Y si, entonces, siempre nos estamos proyectando, no estamos en el momento presente. Luego después también sí es muy importante que busquemos nuestros recursos, porque a veces, claro, hay gente que dices, todos en algún momento, como tú bien has dicho, en algún momento hemos pasado por situaciones de ansiedad. Pero a veces dices, bueno, ¿cómo puedo gestionar esto? ¿Cómo puedo salir esto? ¿Qué mecanismos de ayuda tengo para poder salir a flote? O no sé salir y necesito ayuda. Entonces, pues a mí una de las ayudas que me parece sumamente importante, aparte de la danza, o que por supuesto yo recomiendo que baile todo el mundo, mejor o peor, sin ponerle
nada, simplemente moverte, bailar, divertirte. Sí es una cosa muy importante y es respirar, la respiración. Aprender a respirar, porque realmente, si no, el aliento de vida es la respiración. Si no respiramos correctamente, nos vienen muchísimas enfermedades, aparte de la ansiedad, muchísimas otras enfermedades. Entonces, simplemente con unos ejercicios de respiración o llevar la conciencia a la respiración, ya esto nos va calmando la mente, nos va calmando la mente. Entonces, por eso me parece muy importante la respiración como medida o como método para poder gestionar esos momentos de ansiedad que podemos tener todos en algún momento, todos y todas, pues para afrontar esta vida que nos toca vivir. Pues muy importante el tema de la respiración. De hecho, yo creo que la gente, tanto la gente que la sufre como la gente que enseña a los que sufren la ansiedad, sabemos que la respiración es básica. Ahora, Valeria, ¿la ansiedad tiene que ver con lo que es o más bien tiene que ver con lo que imaginamos que puede ser? A ver, evidentemente, bueno, dentro de la ansiedad está lo que se llaman las 3P, la tríada. Los factores de predisposición, se sabe que hay personas, porque a lo mejor tienen más alta sensibilidad, son más propensos a padecer la ansiedad. No se sabe cuál es el gen, pero sí que se sabe que incluso hay familias que tienen una predisposición genética a padecer ansiedad. Luego están los factores precipitantes, lo que decíamos, tú eres una persona tranquila, pero de pronto te encuentras en medio de una catástrofe y ese momento, esa experiencia te va a precipitar que padezcas ansiedad. Y luego están los perpetuantes, si tú vives en un constante problema en tu casa, problemas de relaciones con la pareja, en el trabajo y demás, va a ser que esa tensión la tengas de forma permanente. Me salté la pregunta, como hago siempre, pero bueno, ¿por qué importante lo que decías? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen esa predisposición tienen una gran imaginación. La mayoría de las personas ansiosas tienen una imaginación tan fértil y tan creativa, y está lo que se llama el cerebro hipotético. Es el que te crea toda clase de escenarios como para saber cómo tiene que hacer para defenderte y garantizar tu supervivencia. Pero claro, sabemos que el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Entonces, cuando una persona está en una situación y empieza, y ahora voy en la carretera, y ahora va a venir un coche detrás, y ahora me va a golpear, y voy a ir al delante, y también le voy a golpear, y cuando todo en la carretera, y vamos a hacer un incendio, y se va a incendiar todo alrededor, y vas a más, cuando te quieres dar cuenta, tu mente que no distingue entre fantasía y realidad, tienes tanto cortisol en sangre que crea esa realidad, que es cuando estás con las palpitaciones, no puedes respirar, las manos sudorosas. Claro. ¿Por qué la respiración es tan importante? Porque hemos dicho que hay dos cerebros, el simpático y el parasimpático, y con la respiración lo que hacemos es activar nuestro lado parasimpático, que vendría a ser como el freno del simpático, que es un acelerador, y conseguimos poco a poco la homeostasis. Entonces, número 1, en caso de ansiedad, decirle a tu mente: no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, esto no es real, esto no está sucediendo. Y a medida que vas respirando, esto lo usamos muchísimo en hipnosis, que usamos esa imaginación que la persona de por sí entra en un estado de autohipnosis para generarse una catástrofe, le damos la vuelta, lo llevamos a la evidencia y desde ahí empezamos, digamos que a bajar esas revoluciones. Ya aquí me promociono, como trabajo con hipnosis, sabemos que ya de por sí estar en trance hipnótico ya de por sí es relajante. Por eso no funciona tan bien para gestionar la ansiedad. Que sabemos que cuando uno está en un ataque de ansiedad es muy complejo, pero es que no hay otra manera, ¿no? Si no eres capaz de identificar cuando te estás poniendo ansioso y actuar con mecanismos que no te permitan seguir avanzando, no hay más que irse a esas herramientas de las que estamos hablando. Pero entonces, Joana, venimos a lo mismo. El proceso mental es el detonante, finalmente, de que esa ansiedad llegue a tu vida, ¿no? Sí, es la mente, todo es mente. Aparte de las circunstancias que nos puedan rodear a cada persona, claro. O sea, hay personas con una vida bastante complicadita, entonces, claro, a esa persona ya de por sí, con sus circunstancias de vida,
puede caer en esa ansiedad, en ese estrés, en ese miedo, en esa angustia. En cambio, hay personas que no tienen su vida tan complicada, que por sus propios miedos y su propia inseguridad se la genera ella misma. Entonces, es más difícil poder ayudar a la persona que ella misma se la genera por su propia inseguridad y por su propio miedo, que no pasa a la persona que sus propias circunstancias de vida le llevan a esa ansiedad. Eso es así, ¿no? Además, aquí la buena noticia, y creo que estáis de acuerdo las tres, es que finalmente, Rosa, la ansiedad es completamente evitable. Eso sí, hay que trabajar, o sea, hay que trabajar en ella, pero no que nadie se resigne de que es que soy ansioso y me voy a morir así. No, se puede trabajar y hay muchos formatos de trabajo, cada uno se acoplará a lo que más te vaya con cada uno. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos hay programas de choque directamente contra la ansiedad o contra los miedos o las fobias. O sea, hay programas donde si tú tienes miedo a las cucarachas, te meten en una caja con cucarachas. Y la gente, bueno, pasan dos cosas. O se cura o le da un ataque cardíaco, una de las dos, ¿no? Pero lo que me refiero es que hay muchas herramientas, ¿no, Rosa? Y se puede evitar. Claro, claro, se puede evitar. Lo que sí es importante que la persona, que todos estemos en disposición de decir, bueno, pues quiero desprenderme de esto, que es tan incómodo. Porque luego, pues hay gente que se cierra y bueno, es como que entran en un bucle y ni saben salir ni permiten entrar. Pero si estamos en disposición de decir, bueno, pues necesito ayuda y quiero salir adelante, hay cantidad de mecanismos que son fáciles, divertidos, que nos pueden ayudar a salir de la ansiedad. Pues bueno, desde, bueno, importante el llevar una dieta equilibrada, pues rica en frutas y verduras, porque hay alimentos que nos van a generar esa ansiedad, nos van a potenciar todos los excitantes. El hacer ejercicio, pues cada uno lo que más le guste, pues que quieres hacer yoga, quieres meditar, quieres hacer meditación activa, quieres bailar, quieres salir a pasear por el campo, quieres ir a darte un paseo con tus amigos y tus amigas. Es todo lo que te haga, lo que te potencie la creatividad, la expansión, la alegría, todo lo que te motiva a ir hacia adelante y no a meterte en tu caparazón y escapar del mundo, huir ahí. Sí. En esa concha, ahí te metes y ahí te aíslas. Entonces, claro, ahí no vas a ir nunca adelante, pero si te expandes, si intentas, pues lo que es acallar la mente y distraer esa mente, darle otros recursos para que la mente no esté centrada en ese foco. Sí, es una forma de evadirse, ¿no? De distraerla para que no vayas y no llegues a ese punto. Claro, porque si no, la mente siempre va a ir ahí. Ahora, siempre va a ir ahí. Una pregunta, porque a mí me lo han preguntado en los talleres, ¿no? Yo hago un poquito de abogado del diablo. Porque me han dicho, ¿cuándo es importante, Santi, trabajar una ansiedad? Porque yo puedo ser ansioso, pero no me perjudica en mi vida. ¿Cuándo me tengo que preocupar por un estado de ansiedad o por repetitivos estados de ansiedad, Valeria? Pues cuando te imposibilita en tu vida, cuando llega un momento que esos bloqueos se producen de forma constante y nos puede generar un verdadero problema de salud, porque evidentemente cuando estamos con el cortisol a tope, eso baja nuestro sistema inmune y la ansiedad no viene sola. La ansiedad viene acompañada de otros problemas. Por lo general las personas ansiosas pueden tener problemas de diabetes porque su cuerpo está constantemente acumulando esa glucosa que no le da salida. También puede llegar un momento que las personas pues, pueden tener problemas cardíacos, porque estar constantemente con esa sensación y ese desasosiego se caen incluso en estados depresivos. Sobre todo lo que yo voy a decir, y aquí me voy a mojar, antes fuera de cámaras he dicho que yo soy una persona ansiosa con ataques de pánico, por eso he trabajado este tema, dice que uno enseña aquello que necesita aprender. Entonces, desaparece la ansiedad respondiendo un poco lo que preguntabas tú a Rosa. Aprendes a gestionarla, a vivir con ella y de eso se trata, de saber reconocerla cuando se va a disparar el interruptor,
poder traerla al aquí, ahora y al presente, ver la evidencia y darte cuenta que así como tú te la generas, tú también tienes el poder dentro de ti de detenerlo. Evidentemente hay muchas herramientas, pero sí que cuando llega un momento que se produce esa especie de secuestro emocional, la persona no puede reaccionar y a menos que sea muy consciente o que aprenda esas técnicas o que tenga alguien al lado que se dé cuenta que está teniendo ansiedad, porque lo peor de la mente ansiosa, lo que la gente no comprende, cuando tienes un ataque de pánico, dicen, que no te vas a morir, pero es que la persona siente que se va a morir. Su respiración, el sudor, los mareos. Hay gente que hasta se desmaya y termina en urgencias y claro, y encima a veces también es la vergüenza, ¿no? Como diciendo, oye, te has pasado de contexto. Sí, claro, pero es que en ese momento la persona lo vive como una realidad. Y muchas de las causas de a veces de hablarnos mal, de una baja autoestima, de tener una personalidad un poco como avergonzada, cuando tú te das cuenta que lo único que te sucede es que tienes un cerebrito pasado de rosca y aceptas decir, oye, pues sí, mira, hay quien tiene ciertas tendencias y obsesiones, pues yo tengo un cerebro que va muy rápido. Pues ya está, te dejas de estigmatizar, ¿no? También hay gente que al contrario utiliza la ansiedad como una manera para estar fastidiando la vida a todo su entorno, pero eso ya sería tema de otro programa. Sí, ya sería otro programa. Los beneficios secundarios, digo yo, de la patraña, ¿no? De ciertos comportamientos. Valeria, después de escucharte, yo no sé si vamos a dar herramientas para salir de la ansiedad o se van a poner ansiosos por escucharnos, porque de verdad es que es cierto y además me encanta que tú hayas pasado por ahí, porque eres un vivo ejemplo, digamos que a un nivel alto, ¿no? Porque yo a lo mejor he tenido ansiedad a veces, pero no he tenido ataques de ansiedad. Sí. Tú sí, entonces es un buen ejemplo para que la gente se dé cuenta que aún en esos estados uno puede tomar el control, Joana, y dejarlo, así como los miedos u otras cosas, aprender a vivir con eso y que no te bloquee la vida, que es el problema de la ansiedad, ¿no? Que te eche a perder la vida. Ahí está. Sí, porque cuando tú ya, como dice Valeria y Rosa, cuando tú notas de que te está viniendo el pico, si tú tienes ya una serie de técnicas en la mano aprendidas, empiezas a gestionarlo, como la respiración que decía Rosa. La respiración es muy, muy importante. Si tú empiezas a respirar profundamente y retienes un poquito la respiración, la dejas ir lentamente y así haces 2 o 3 veces, eso hace de que tu mente se haga consciente en el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas relajando cada vez un poquito más. Cuando te viene algún pensamiento recurrente, vuelve a respirar y así poco a poco, y luego ya puedes ir haciendo tu vida más o menos cotidiana. Pero cuando te vienen esos picos, lo importante es eso, o sea, como tú ya te los conoces, pues empezar a trabajártelos. Son 2 cosas. Primero, si puedes, trabajar antes de que llegue el pico. Muy importante. Eso mejor. Eso es mejor. Segundo, si ya llegó, usa la herramienta que sea. Me estoy acordando, por ejemplo, de los ataques de asma, ¿no? Que lo primero que te recomiendan es respira lento y profundo porque te me puedes morir en un ataque porque te ahogas, claro, te mueres. Claro, y es precisamente la propia ansiedad lo que estalcera o hace que sea más complicado, claro, y más difícil el poder sobrellevar ese tipo de cosas, ¿no, Rosa? Pues sí, yo estaba ahora pensando que lo importante que es que no esperar a que suceda, a que nos dé el ataque de ansiedad, la crisis. Entonces, si sabemos que nos da ansiedad con frecuencia, que somos personas ansiosas, que a veces nos dan crisis, pues decir, bueno, voy a hacer que mi vida sea un acto creativo, como yo le digo, un acto creativo. O sea, tratar de que mi día a día, que mi cotidiano, enriquecerlo con aquellas cosas que me hacen salir de la rutina, que me estimulan y que a la vez no me generan ansiedad, sino todo lo contrario, que me dan calma y que me dan paz. Entonces, utilizarlo como un modus vivendi para evitar que nos dé la crisis, porque a mí a veces hay mucha gente que me comenta, pues, es que trabajo todo el día, luego voy a cuidar a mi madre que está enferma, luego los niños, luego no sé qué. Y les digo, ¿y cuándo tienes tiempo para ti? Entonces no tienes ni 10 minutos al día.
Entonces, claro, eso es un desencadenante, eso es como una bomba de relojería, que lo que va a hacer es estallar. Entonces, evitar en lo posible esas situaciones de aprender a gestionar nuestro día a día para que no ocurra el ataque, que no ocurra el ataque, sino que nuestro día a día decimos, bueno, ¿qué es lo que me conviene para mantenerme yo en un estado saludable y evitar que me dé la crisis de ansiedad o que pueda tener etapas en las que me encuentro un poco ansiosa? Pues hacer ejercicio, llevar una dieta saludable, practicar la meditación, la respiración, pues dormir suficiente, pues una serie de cosas, o ir a clases de danza, o bueno, aquello que nos gusta, pintar, Sí, cualquier cosa que te saque de ese estado. cualquier cosa. Entonces, dedicarnos un tiempo para alimentar todo eso, que eso forme parte de nuestra vida, de nuestro día a día, igual que dormimos, nos aseamos o comemos, que eso forma parte de nuestro día a día, que sea como un ritual. Porque si nuestra vida, si nuestro día a día está enriquecida con todas estas cosas que tenemos a nuestro alcance, es mucho más difícil que nos dé un ataque de ansiedad o que generemos pues esos altibajos de ansiedad que tenemos. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo, un día arriba y otro día abajo. Pues, y nos ayuda a gestionar más pues nuestra vida y nuestro problema. Pues es una buena recomendación. Ahora, una pregunta que es muy interesante para mucha gente que nos estará escuchando. ¿Medicina sí o medicina no? ¿Y qué tipo de medicina? Porque yo no estoy a favor de la medicina química, pero estoy a favor de que por cierto tiempo la puedas tomar en dados casos. Porque claro, cuando una persona está aquí arriba, no le des test de manzanilla ni gilipolladas de esas porque no le va a servir para nada. O sea, de alguna forma hay que ayudar. Valeria, medicinas químicas sí, medicinas químicas no. A ver, aquí no vamos a decir ni sí ni no. Evidentemente, cuando hay un factor precipitante que puede generar un estado de ansiedad, vamos a decir, por ejemplo, de pronto pues te despides de tu trabajo o una separación o una muerte que no lo esperabas, claro que eso genera un estado que hay que ir al principio, porque esa persona en ese momento no vas a poder hacerle entrar en razón o no da tiempo, tienes que ir a algo inmediato. Entonces, tal vez un ansiolítico, pues en cuestiones especiales sí, pero lo que hay que entender que de nada sirve ir directamente al síntoma si no vamos a la causa. Una vez que tú consigues calmar esa mente acelerada, que lo tienes que hacer de forma rápida, es cuando, por ejemplo, un choque anafiláctico, si te pica una abeja, que te voy a contar ahora de... No, esto es la bioneurodescodificación y ya estás muerto, narices. Pues no, le pones ahí lo que haya que ponerle de histamina y ya está. En esos casos, por supuesto. ¿Por qué? Porque es que se produce una reacción física que puede llevar a la persona a un paro cardíaco, no nos engañemos. Pero una vez que se ataja, digamos, la crisis, decir, bueno, primero, lo que sucede una vez puede suceder dos, pero si sucede dos, va a suceder tres. Y entonces esa persona vive con el miedo constante a ver en qué momento me va a volver a salir la loca esta por ahí. Entonces, claro que hay que detener ese efecto, pero a partir de ahí hay que empezar a trabajar. Una de las cosas más importantes que decía Rosa, la mente ansiosa, no multitarea, un día a la vez. Se te juntan, yo siempre digo, a mí se me juntan, porque la ansiedad no más que una proyección al futuro, así como la depresión es al pasado, que creáis en la tristeza, la ansiedad es al futuro. A mí yo siempre digo, desde que se me juntan tres pensamientos, yo ya peto. ¿Por qué? Porque empieza la bola, entonces digo, no, un día a la vez, una tarea a la vez. Y el conocimiento, yo por ejemplo, cuando trabajo con los clientes y lo que he hecho a mí misma, decir, bueno, no, hay diferentes tipos de ansiedad. Hay gente, por ejemplo, tiene ansiedad social, otros ansiedad a conducir, o ansiedad a diferentes situaciones. Entonces, saber cuáles son tus detonantes, tus disparadores de la ansiedad. Yo trabajo con un diario de la ansiedad. Cuando empezamos con una persona, durante toda una semana, a ver en qué momento sentiste la ansiedad, qué estaba sucediendo, qué estabas oyendo, qué estabas viendo, porque claro, esa alarma hipersensible que decimos que se dispara en algunas personas, hay que saber qué te dispara eso. Entonces tú te preparas. Yo ya sé que si tengo que coger el coche en la autopista por un atasco, vale, lo hago sí, pero primero reprogramo mi mente.
Claro, por eso estamos hablando de que es muy importante, y esto es cosa de cada uno, trabajar. Aunque si tú no puedes solo, como siempre decimos, pues buscas la ayuda de profesionales. Y yo creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora también hay alternativas naturales para la ansiedad que funcionan muy bien. Pero esto es como las pastillas del sueño. Hay gente que me dice, Santi, ¿pastillas para dormir? Digo, bueno, pues si es puntual, sí, está bien. Pero no te hagas adicto porque vas a tapar un problema con otro problema. O sea, por un lado duermes y por el otro lado generas una adicción, ¿no? Por eso, pero es importante porque hay mucha gente que no quiere caer en la dependencia de químicos para esas ansiedades. Pero es cierto que hay momentos puntuales donde si hace falta, hace falta. Bueno, y hablando de hacer falta, hace falta que os presentéis para que nos conozcamos y la gente sepa dónde contactaros. Joana, ¿empezamos hoy contigo? Venga, empezamos conmigo. Venga. Soy Joana Pecurul, como ha comentado antes muy bien Santi, soy interventora y coach estratégica. Me podéis encontrar en las redes sociales como Joana Pecurul, tanto en Facebook como en Instagram, y mi teléfono de contacto es el 651-956-412. Ole, eso es velocidad y lo demás son tonterías. ¿Ha visto? Pero, Joana, explíquenos un poquito, porque luego me preguntan a mí, ¿qué es ser interventora estratégica? ¿Qué tipo de ayuda puedes ofrecer? ¿Qué tipo de gente va a buscarte? Perfecto, bien. La intervención estratégica es una cirugía emocional, porque va directamente ahí donde se produce el dolor. O sea, normalmente suele ser en la infancia, adolescencia o hasta incluso en la adultez. Se sanan heridas del pasado, se desbloquean emociones y se empodera a la persona. Normalmente cuando te viene una persona con problemas te viene con una autoestima muy bajita, muy bajita, muy bajita. Entonces tú la haces consciente en el momento, en el aquí, en el ahora, la haces consciente de su valía, le haces consciente de esas creencias que tenía, que la limitaban en su vida o que la están limitando en su vida, le haces un cambio de creencias, siempre estando ella consciente, hasta que, hasta que hace un cambio transformador la persona impresionante. Es que se le cambia hasta la mirada, la sonrisa. O sea, yo he visto personas, después de haber sido intervenidas, que venían con una fisiología de estar así todo muy agachaditas, muy mal, y salir erguidas y con una sonrisa en la mirada y en los labios. O sea, no tiene color. Es muy recomendable. Y la consciencia es lo que tiene, ¿no? Cuando te das cuenta que tú tienes el poder y quién eres tú y vales mucho. Oye, Joana, ¿y acuden más personas con dolencias físicas? ¿Es más rollo emocional, psicológico o es todo tipo de gente la que te busca? Te acuden personas de todo tipo. Hay personas hasta incluso con fibro, a la que es que partiendo de la base de que todas las emociones que bloquean nuestro cuerpo, que bloqueamos por ser energía, esa energía se queda ahí estancada en nuestro cuerpo. Entonces, al estar ahí estancada, llega un momento que deriva a nuestra parte física, a nuestra musculatura, a nuestros huesos, a nuestros nervios, a toda nuestra sangre, a todo en general. Entonces, las emociones, si no sabemos gestionarlas, llega un momento en que pasa a nuestra parte física. Entonces, te pueden venir personas pues, con ansiedad, con depresiones, con fibro, personas que simplemente te dicen, oye, mira, que yo no sé gestionar mis miedos, que yo no sé gestionar mi tristeza, que yo no sé gestionar mi inseguridad, que es debido. Entonces, bueno, pues mediante esa conversación que tenemos de tú a tú, pues vamos indagando mediante preguntas estratégicas, vas indagando hasta que llegas al meollo. Al meollo del asunto. Al meollo del asunto. Y entonces a partir de ahí es cuando empiezas a trabajarlo, haces consciente a la persona de que, además también hay mucha gente con unas culpabilidades que flipas, sin ser culpables de nada, de aquello que sucedió en su momento. Entonces, cuando ellas se hacen conscientes del valor que tienen, de que no son culpables de nada, de que tenían unas creencias, o tenemos a veces unas creencias pues es cuando la persona cambia y entonces ya tiene que ir haciendo, claro, un seguimiento. ¿Ves? Ahora sí estoy seguro que tendrá más claro lo que es la intervención estratégica. Joana, ¿y dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en mi perfil de Instagram y Facebook, Joana Pecurul. Ahora me he hecho también TikTok. Dios mío, qué modernidad, de verdad. Okay. Hijo, las modernidades, la Pues tecnología avanza y uno tiene que avanzar Pues también. nada, invitamos a la gente que le guste lo que haces, que se me hace muy interesante, que te contacten. Gracias, Joana. Rosa, Gracias ¿vamos a contigo? vosotros. ¿Rosa? Hola, ¿sí? Bueno, pues explico un poquito también lo que hago. Bueno, pues entre otras cosas, soy terapeuta holística, trabajo con arte canalizado, pero voy a hablar un poquito de las terapias holísticas que yo ofrezco. Y aparte de Reiki, trabajo con sanación espiritual por arquetipos, que es con geometría sagrada. Y también con claves tonales pleyadianas, que pues son una serie de códigos que también trabajan para sanar, para activar, para recodificar, trabajan a todos los niveles, físico, mental, espiritual, a nivel de ADN y de sanación de vidas pasadas. Y trabajo también con cristales etéricos de Atlántida y Lemuria, que también actúan de la misma manera. Digamos que, bueno, se les llama hoy un poquito las terapias de la nueva era, porque están muy en sintonía con la era de Acuario. Yo diría, por lo que, bueno, he experimentado ya no solo en mí misma, sino también en gente que me ha venido a consulta, que tanto las claves tonales pleiadianas como la sanación por arquetipos o los cristales etéricos son herramientas muy, muy potentes porque trabajan al ser humano en un todo integral. Pueden ser dolencias físicas, pueden ser dolencias emocionales, simplemente puede ser contactar un poquito con tu ser y ver, ahondar en ti mismo y ver realmente quién eres y tratar de sanar a veces todo ese lastre que traemos de vidas pasadas, de herencias y ese lastre que llevamos atrás. Y son, la verdad que son técnicas bastante potentes, se nota enseguida el trabajo con estas herramientas. Y bueno, pues esto es lo que más trabajo yo ahora mismo con las claves tonales y con los cristales etéricos. Okay. Y entonces, pues bueno, pues me pueden encontrar en Facebook e en Instagram. En Facebook Rosa Salanova Shakti y en Instagram Salanova Shakti. Okay. Mi teléfono es 661-866-717, que me pueden contactar por llamada telefónica vía WhatsApp. Y creo que no se me queda nada. Ok, pues igual, ¿no? Invitamos a toda la gente que le guste, que necesite, porque todos, siempre lo decimos, a todos nos hace falta ayuda, acompañamiento, a todos, no importa en el nivel que estemos. Si estamos aquí es porque necesitamos trabajar, así que invitamos a la gente que vibre con lo que haces para que te contacte, ¿vale, Rosa? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Valeria, ¿vamos contigo? Pues yo soy Valeria Fuster, me pueden encontrar tanto en Instagram, Facebook, página web como hipnotica.es, hipnótica con K. Y bueno, dentro de la hipnosis integrativa, ¿por qué? Porque trabajamos las herramientas de hipnosis, pero trabajamos herramientas de Gestalt, de PNL, unión de hemisferios cerebrales, pero yo me he especializado precisamente en adelgazamiento y ansiedad porque están muy relacionadas y también en gestión emocional. Decimos que cuerpo y mente se influyen mutuamente, entonces como también soy asesoramiento metabólica, muchas veces lo que trabajo es teniendo en cuenta de forma holística esos patrones mentales, pero también cómo nuestra mente influye en nuestro organismo de forma completamente subconsciente. Entonces los acompañamientos que hago es tanto en adelgazamiento como en gestión de la ansiedad. Y bueno, y si me quieren encontrar o quieren una consulta gratuita, pues por cualquiera de mis redes, para lo que quieran, aquí estoy para acompañarles. Pues suena de verdad que simplemente con lo que se hace aquí en este programa hoy, creo que herramientas hay de sobra, ¿no? Para que uno pueda
transformarse, ¿no? Si así lo desea. Por supuesto, si así lo desea, ¿no? Que a veces es el problema de muchos seres humanos, que les hace falta ayuda, pero no la piden. Bueno, pues si os parece bien, vamos a preguntas. Dice, mi nombre es Paco de Murcia. Yo soy obeso y creo que en realidad esto me pasa porque soy ansioso. Y para hacer algo u ocuparme, como por impulso. ¿Qué pensáis? Mira, este es hecho a medida para ti, ¿no, Valeria? Yo le diría a Paco que me mande un mensajito. Evidentemente, si mira alguna de las entrevistas que tengo colgadas en mi canal de YouTube, una de las causas principales, a mí me viene precisamente en las personas que dicen, me alimento sano, hago ejercicio, ¿por qué no adelgazo? Entonces yo digo, porque el peso que te sobra no está en tu cuerpo, sino en tu mente. Esa mente ansiosa, esa mente hipotética genera una fisiología, lo que hemos dicho, que esté el cortisol muy alto generando glucosa, si no se le da salida, se acumula en nuestro cuerpo. Y ahora colgaré dentro de poco un testimonio de una persona que en 4 semanas no se puede creer cómo empezó a bajar de peso. Y simplemente porque empezamos a trabajar los patrones mentales, el hambre emocional, saberla distinguir del hambre física, y damos una serie de estrategias, además de condicionamientos y reprogramación mental subliminal, para romper ese patrón de ansiedad relacionado con la comida. Pues qué interesante. Entonces, Paco, sí, está gordo porque estás nervioso. Y yo que pensaba que lo que me engordaba eran los croissants rellenos de chocolate y resulta que es que soy ansioso. Bueno, aparte, yo siempre digo, si te lo comes relajado, saboreando como si hicieras el amor con el croissant, no te va a engordar. Si te lo comes desde la culpa, diciendo me va a engordar, me va a engordar, generas ese cortisol. Entonces, si pecas, peca a tope, porque el castigo va a ser el mismo. Presente. Me acabas de describir. O sea, yo tengo un orgasmo cada vez que me como algo dulce y lo disfruto. Vale, no te va a engordar, entonces. Soy Inés de Barcelona. Yo me reconozco una persona que padece ansiedad y no se lo deseo a nadie. Pero, ¿qué? Porque no encuentro muchas veces una razón real para que esté así. ¿Cómo puedo dejar de sentir esto? Esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que no encuentra razones para estar ansioso, pero está ansioso. Joana, ¿habías levantado la mano? No. Pues da igual, a ti. Claro, no tengo razones para estar ansioso, pero estoy ansioso. Pero es que ya lo hemos visto, la ansiedad no tiene que ver muchas veces con la realidad. Tiene que ver con lo que uno imagina, a nivel consciente o a nivel inconsciente. Hay muchas veces que una persona parece estar tranquila, pero no está tranquila, está ansiosa. Los hombros no están relajados, están subidos, se está mordiendo las uñas, o se está quitando los pellejitos, o está moviendo el pie y piensa que está tranquilo. No, la tranquilidad es otra cosa. Y eso es fácil que te des cuenta. Entonces, Inés, a ver, es que te aprendas a conocer y te des cuenta que las razones de estar ansioso no tienen que ver con la lógica. Si tuvieran que ver con la lógica, casi nadie sentiría ansiedad. Tiene que ver precisamente con lo que no es lógico, con lo que tú inventas en tu mente, ¿no, Rosa? Sí, efectivamente. O sea, la mente va por libre, entonces se crea su propia historia, la que quiere, la que le conviene o la que le parece. Entonces es una manera de ir, es como un caballo desbocado, ¿eh? Que va, se tira, se va a galope. Y bueno, y no hay quien la controle, entonces, pues bueno, se crea sus propias historias, sus fantasías, que distan mucho de lo que realmente es, pero se lo cree y entonces, pues eso le lleva a que generar un problema donde no lo hay. Exactamente, con eso nos vamos, Rosa, en generar problemas donde no lo hay, y la ansiedad tiene que ver mucho con esto. Imaginar cosas que no son reales, que son lo que te produce ansiedad. Bueno, pues nos quedan más preguntas, pero no nos queda más tiempo. Así que, pues como siempre, Rosa Salanova, muchas gracias por estar de vuelta y compartir el programa con nosotros. Valeria Fuster, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Y Joana Pecorul, un abrazo, un apapacho ahí donde estés y gracias por compartir el programa de hoy. Gracias, igualmente. A los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, ¿te acuerdas o no te acuerdas, Valeria? Sí, nos importas.
Nos vemos en el programa que viene. Me quedé traspuesta. Un abrazo a todos. Chao.